Ok. Aquí estamos. Como pueden ver, estamos en la parte número 14 de esta serie. 14 horas más o menos hemos invertido en esta serie, analizando la evidencia judía antigua sobre el Mesías divino, basándonos en el libro de Yitzhak Shapira o Rabino Yitzhak Shapira, El regreso del marrano kosher. Estamos analizando cuál es la esencia del Mesías, ¿verdad? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Quién es en sí, verdad? Y es lo que hemos estado mirando en las últimas secciones, en las últimas partes. Hemos estado mirando evidencia judía antigua, cómo miraban los judíos la esencia del Mesías, quién es el Mesías para ellos conforme a las escrituras y también a veces conforme a su tradición. O sea, lo curioso, le decía a Brenda ayer, porque vamos a estar hablando un poquito sobre unas oraciones tradicionales que se hacen durante Rosh Hashanah, ¿verdad? Que es trompetas y también que se hacen en otras durante el año, se hacen ciertas oraciones. Y como vamos a estar mirando el día de hoy, en una de esas secciones, en una de esas partes, una oración donde ellos mismos tienen el nombre de Yeshua para referirse al príncipe del rostro. Ahorita lo vamos a mirar. Pero este príncipe del rostro es un mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y entonces vamos a mirar pues cómo aún dentro de las escrituras, es decir, la Biblia, el Tanaj, el Antiguo Testamento, y también como en la misma tradición, ellos, es como si Dios les dijera, ¿verdad? Que quién es Yeshua, quién es el Hijo. Y a veces ellos mismos no quieren aceptarlo, pero ahí está, en todos lugares el Señor les está diciendo una y otra vez, miren, Yeshua es el Mesías, véanlo, acéptenlo. Y es lo que vamos a estar mirando. Pero quisiera compartir con ustedes primeramente esta conexión que hemos estado mirando anteriormente, ¿verdad? Les dije la última vez que nos reunimos. Como el Mesías, uno de los nombres del Mesías es el segundo Mesías, ¿verdad? Entonces hay una conexión entre el Mesías y Moisés, entre Yeshua y Moisés. Y para simplemente comunicarles que nos brincamos unas cuantas páginas, ¿verdad? Porque ya quiero terminar este libro, simplemente que hay cosas tan interesantes que a veces no me gustaría, pero quiero ya terminar con creo que hemos mirado bastante evidencia y hay mucho más que aún él no puede, el mismo escritor dice, ¿verdad? Ahorita van a ver que hay mucha más información que no se ha podido presentar en este libro. Entonces tenemos que hablar en grandes rasgos, mirar, ¿verdad? Quién es este Mesías. Y vamos a mirar estas conexiones primeramente, que es al final del cuarto remés, que es la parte anterior que miramos. Dice, la conexión entre Moisés como el primer redentor y Yeshua como el último redentor se puede encontrar en varios pasajes. Veamos unos cuantos ejemplos. Juan 1:45. Felipe hallando a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Yosef, de Nazaret. Entonces estamos viendo cómo Moisés habla sobre Yeshua, ¿verdad? Moisés en la ley, entonces en la ley de Moisés eh, miramos y hemos visto nosotros, ¿verdad? Hemos hecho muchas comparaciones entre el Mesías y José, entre el Mesías y Moisés, entre el Mesías y Melquisedec, todas estas apariciones del Mesías en la ley de Moisés. Entonces, pero aquí él está haciendo una conexión entre Moisés y Yeshua, ¿verdad?
Juan 5:46 al 47 dice, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y este es un texto muy fuerte para todos nosotros, especialmente en el cristianismo, ¿verdad? Que tienen a Moisés y a Jesús como si hubiera una brecha, como si hubiera una separación entre los dos. Pero aquí Jesús mismo nos está diciendo que para poder creer en él, tenemos que creerle a Moisés, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos decir que la ley de Moisés ya quedó atrás cuando Jesús mismo nos está diciendo que Moisés, el primer redentor, está hablando sobre él, está hablando sobre Yeshua, sobre Jesús? Amén. Eso es muy interesante y es tan evidente aquí. Vamos a mirar Juan 4:13 al 14. Y respondiendo Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el agua de fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí hay una conexión. Yeshua, ¿verdad? Está haciendo una comparación de el agua que dio de beber Moisés al pueblo de Israel ahí en el desierto. Amén. Aquí lo miramos en Números 20, verso 2 al 11, donde Moisés provee agua en el desierto de Israel. ¿Ok? Entonces Yeshua es esa piedra y el apóstol Pablo, si no me equivoco, él mismo hace una conexión entre la piedra o la roca que golpeó Moisés y Yeshua, de que él es esa roca. Entonces, miramos pues cómo aquí también en este ejemplo miramos cómo Yeshua lo miramos en la ley de Moisés también. Hechos 3:20 al 23 dice, y él envía al Mesías que les fue antes anunciado, Yeshua, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor tu Dios les levantará profetas de entre sus hermanos como yo. Ok, pues ahí está la conexión más directa. Moisés y el Mesías, ¿verdad? Porque dice como yo. Ok, hablando de su ministerio como redentor. Tal vez lo podemos mirar a Moisés también como un Mesías, ¿verdad? Como hemos dicho antes. Dice, pero Dios levantará a este profeta de entre sus hermanos como yo. Dice, a él oirán todas las cosas que les hable y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. ¿Okay? Entonces miramos esta conexión entre Jesús y Moisés. Dice aquí en la página 216, los siguientes son más ejemplos de paralelos entre Moisés y Yeshua, que hemos visto unos de ellos anteriormente. Ciertas conexiones. Moisés nació bajo el imperio egipcio, Yeshua bajo el imperio romano. Faraón dio la orden de matar a todos los bebés varones en el tiempo de Moisés. Igual el rey Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años en el tiempo de Yeshua, donde fue llevado a Egipto para ser salvo o para esconderlo. Moisés fue puesto en una canasta, Yeshua fue puesto en un pesebre. Moisés fue creado por Faraón, quien no era su padre biológico. Yeshua fue creado por José, quien no era su padre biológico. Anteriormente, les pido que lean unas cuantas páginas atrás, porque me pasé unas páginas importantes donde los mismos, fíjense en esto, ¿ok? Porque no lo voy a tratar, pero es bien importante, porque hay una cuestión difícil sobre Yeshua, sobre quién es, sobre cómo nació. Pero en esta sección que nos pasamos unas cuantas páginas, habla y dicen y enseñan los mismos rabinos que el Mesías tiene que nacer sin una semilla de hombre y mujer, o más bien la semilla del hombre y el óvulo de una mujer. No puede. Que ellos creen que el Mesías tenía que nacer milagrosamente.
¿ok? Milagrosamente. Por eso aquí él está diciendo, el escritor está diciendo que Yeshua fue creado por José. Dice, quien no era su padre biológico, no era su padre biológico. Es lo que él dice. ¿Por qué dice él esto? Porque, como les estoy diciendo, porque los mismos rabinos o los sabios de la antigüedad, eso es lo que creían, que este Mesías tenía que nacer por un milagro de Dios, porque dice que, y luego usa textos como dice, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Hablando de ese Mesías no me acuerdo el Salmo, creo que es el Salmo 2. Entonces, simplemente una parte muy importante y ustedes la pueden ver ahí ustedes mismos. Otra conexión entre Moisés y el Mesías. Yeshua dice, Moisés dirigió al pueblo de Israel en el desierto por 40 años para redimirlos y traerlos a la tierra prometida. Yeshua ayunó por 40 días en el desierto de Judea. Moisés fue al principio rechazado y criticado por su propio pueblo. Yeshua fue rechazado y despreciado por su propio pueblo en su primer venida. Moisés fue el dador de la Torá. Yeshua se refiere a quienes se sientan en la silla de Moisés declarando lo que ellos digan, observen y háganlo. Además, proveyó la Torá renovada. ¿Ok? Entonces, similitudes entre ellos, aunque hay muchas, muchas más. Esta simplemente es una idea. Por último, podemos ver la superioridad del Mesías con respecto a Moisés. O sea que Yeshua es mayor que Moisés. Amén. Obviamente Moisés es un prototipo del Mesías, pero el Mesías, el verdadero Mesías, auténtico Mesías, es superior a Moisés y cualquier otro profeta, ¿ok? Que exista. Esto va en contra, este pensamiento va en contra de los 13 principios del Rambam, pero es la verdad. El primer redentor, Moisés, era de la tribu de Leví. El último redentor es el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote de la tribu de Judá. Moisés fue pastor en Medián. Yeshua declaró ser el buen pastor. Moisés vino a sus hermanos en Egipto para liberarlos de la esclavitud. Yeshua nos libró de la esclavitud del pecado. Moisés dio la ley escrita en tablas de piedra. Yeshua dio la Torá que está inscrita en las tablas de nuestro corazón. Por eso siempre les hago la pregunta yo, ¿qué es mayor, verdad? ¿Lo físico o lo espiritual? Obviamente, obviamente lo que hizo Moisés, su ministerio, lo que Dios hizo a través de Moisés, ¿verdad? Desde su llamamiento hasta su final, fue algo poderoso, asombroso, glorioso, pero aún todo esto que se llevó a cabo, Yeshua lo supera todo eso, ¿verdad? Por quién es, Él es, por lo que ha hecho y lo que está haciendo en nuestras vidas aún. Moisés oró por todo Israel y aún por sus enemigos, ya que quería que fuesen borrados por sus pecados. Fíjense en lo que hizo Yeshua. Yeshua oró por sus enemigos para que pudieran heredar el reino de Dios, incluyendo a los romanos. Vamos a mirar un resumen de esta parte. La parte 3, Gimel, la evidencia se termina aquí en la página 217. Dice, hagamos un breve revisión del capítulo acerca del primer y último redentor, en nuestro caso por el marrano kosher. Moisés es un prototipo del Mesías en acuerdo con los 13 principios de la fe de Rambam, pero el Mesías será mayor que Moisés porque estará sobre todas las naciones. Y eso ya lo hemos mirado antes. El último redentor cabalgará el burro o el asno para ilustrar que él estará por encima de las cosas y deseos mundanos. También eso ya lo miramos. El último redentor restaurará el reino a Israel. El último redentor es llamado el Señor de misericordia, ya que tendrá la autoridad para traer misericordia y perdón a todo Israel. El último redentor será el Señor de la vida, porque tendrá la autoridad para traer agua y vida. Acuérdense que el Señor de misericordia y el Señor de la vida, son títulos o son atributos de Dios, que es lo que estuvimos mirando, ¿verdad? Lo que Él está diciendo aquí es que lo que Él dice es difícil decir que Yeshua es Dios, bueno, para Él, ¿verdad?
Pero cuando miramos los atributos de Yeshua, sus títulos, sus nombres, su capacidad, apropiada de sí mismo, porque Jesús dijo ser la vida, no es que tenía la autoridad para dar vida, dice, yo soy la vida, la resurrección, yo soy la vida y la resurrección. O también dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él mismo se está apropiando de estos atributos que solamente son de Dios mismo. Amén. Ningún otro hombre ha hecho eso, hermano. Ningún otro profeta. Nadie, ni David, ni Moisés, nadie se ha apropiado de estos atributos de Dios. Por eso yo veo que hay una gran diferencia entre cuando Dios llama a Moisés Elohim y cuando Yeshua se dice ser Elohim, ¿verdad? Porque en el caso de Moisés, Dios le está dando autoridad para ser Elohim para con el pueblo, para con Faraón, para con Aarón, ¿verdad? Un mediador en la tierra. Pero en diferencia, Yeshua, aunque sí recibe autoridad, pero él mismo se dice ser esa autoridad. Amén. Como la vida, la misericordia, el perdonar pecados. ¿Okay? El último redentor vendrá al mundo de una forma sobrenatural por el Espíritu. O sea, esto es lo que les estoy diciendo, donde hablan ahí. No lo miramos en esta ocasión, pero ustedes lo pueden leer. El pensamiento judío antiguo dice que el último redentor vendrá al mundo de una forma sobrenatural por el Espíritu Santo y su origen es antes de la fundación de los tiempos. O sea que desde el inicio de la creación miramos la manifestación del Mesías porque es eterno, ¿verdad? Pero en su nacimiento también es engendrado por el Espíritu, porque así lo dice la palabra. Ah, y es lo que él está explicando, ¿ok? El último redentor sirve en el papel de sumo sacerdote que se sienta a la diestra de Hashem con absoluta autoridad como el mediador de Israel. Esto lo pueden mirar ustedes. El último redentor es conocido como Bina o el Hijo de Dios, el León, aquel que es de lo alto, el primogénito y el toro. Cada título simboliza el gran poder y autoridad celestial de Hashem. ¿Se fijan? Todo esto tiene que ver con Dios mismo. Las declaraciones de Yeshua de estar con Hashem desde antes de la fundación del mundo son completamente sustentadas por las santas escrituras y los escritos de nuestros sabios. Fíjense. Pero vamos a entrar ahora en la parte número 4, Dalet, que es la exploración. Y básicamente lo que va a estar haciendo aquí el escritor es que va a estar utilizando otra evidencia adicional a lo que ya hemos mirado. En esta ocasión, ahorita vamos a estar leyendo esta oración, ¿ok? Que se hace. Miren cómo dice. Pesando la evidencia secundaria en el caso del marrano kosher, ¿ok? La evidencia secundaria. Ahora que hemos establecido la evidencia primaria en favor del marrano kosher, obviamente la evidencia primaria es la Torá, los profetas, el Brit Hadashah, los Targumim, ¿verdad? Los Targums. Todos esos evidencia primaria que él utilizó. Ahora va a utilizar evidencia secundaria. Quisiera llamar su atención a piezas secundarias de evidencia en el caso por el Mesías judío divino. Por favor, tome advertencia de que esta sección del libro podría fácilmente ser otro volumen por sí mismo, pero he elegido presentar estas piezas de evidencia como un vistazo general para mantener el libro digerible. Entonces hay mucha información. Hay muchas otras oraciones, canciones, cosas, dichos y todo, ¿verdad? Que existen, aunque no se pudo presentar aquí, pero nos está dando un vistazo general. Ánimo a todo lector a continuar poniéndose los lentes judíos y examinar estas piezas de evidencia haciendo un uso de criterio. Perdón, resumamos nuestro caso por el Mesías divino estableciendo que hasta este punto, hemos identificado claramente que las midot, es decir, los atributos del Mesías, serán mayores
que los de ningún otro ser humano que haya pisado la tierra jamás. Aún tenemos que identificar por completo la relación entre el Mesías y Dios. ¿Cuál es la función primaria del Mesías? ¿Cómo habrá de establecerla y cómo habrá de manifestarse en la tierra? ¿Quién es el Sarjapanim y cuál es su nombre y autoridad? La función primordial del Mesías como mediador entre Dios y nosotros es descrita en los ángeles de la voz del shofar y Yeshua Sarjapanim. Mire cómo dice ahí. Este es el título de una oración. Fíjense bien. Se llama Los ángeles de la voz del shofar. Y Yeshua Sarjapanim. Así dice la. Acuérdense que esta es una oración judía, ¿okay? Que fue escrita por los sabios a través de la historia. Dice. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar porque obviamente siempre que hay estas curiosidades, siempre hay alguien que pues no está de acuerdo, que va a pelear, va a argumentar y va a haber un debate. Vamos a ver. Un artículo del famoso erudito doctor Yehudá Lieves, ¿ok? Acuérdense de ese nombre, Yehudá Lieves. Es un erudito y es un doctor. Profesor en la Escuela del Judaísmo de la Universidad Hebrea, en el cual escribió: con toda seguridad, no escapó de la vista de quienes rezan en Rosh Hashanah. Okay, Rosh Hashanah es el nuevo año judío. En el orden de las tequiot, los toques del shofar, en el shidur, la oración a los varios ángeles que son llamados a levantar la voz del shofar a los cielos. Entre estos rezos, vemos la oración que se dice después de sonar el shofar. Que sea tu voluntad que al sonido del shofar que emitimos hoy, seamos como tela zurcida que tiembla ante quien la maneja Tartiel. Como aceptase a Elías, bendito sea su nombre, y Yeshua, el príncipe del rostro, el Sarjapanim. Entonces, Sarjapanim significa príncipe del rostro. ¿Ok? ¿Quién es el príncipe? Metatrón. Este es un ángel, ¿verdad? Dentro del judaísmo, que es muy conocido. ¿Quién es el príncipe Metatrón? ¿Quién es Metatrón? Está diciendo que el príncipe del rostro, Yeshua es el príncipe del rostro y es el príncipe Metatrón. Nos llenes así de misericordia. Bendito sea tu nombre, oh Señor de misericordias. Esta oración está siendo traducida sorprendentemente incluyendo el nombre de Yeshua de acuerdo con el rabino Joseph Soloveitchik. ¿Okay? Esta es una oración, dice aquí abajo en la página 220. Maxor para Rosh Hashanah y Yom Kippur con el nombre de Yeshua. Entonces, en estas dos oraciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el día de la expiación, ellos mencionan el nombre de Yeshua en sus oraciones. ¿Ok? Aquí está en hebreo, yo no sé leer hebreo, entonces así que ustedes pueden averiguarlo, verlo, pero es lo que está diciendo él. Matzor para Rosh Hashanah y Yom Kippur sin en el deletreo completo del nombre de Yeshua. Antes de proceder, es apropiado explicar que el término Sarjapanim literalmente se traduce como príncipe del rostro. Pero en la mayoría de las traducciones se le conoce como el príncipe de la presencia. Metatrón se traduce literalmente como mensajero del rostro de Dios. Es importante que veamos la oración con ojos judíos para entender su significado. El nombre Yeshua es deletreado claramente en esta oración. Pudiera ser que este rezo en particular mencione al mismo Yeshua al que en su mayoría nuestro pueblo ha rechazado. El profesor Lieves responde a esta pregunta al decir: ¿quién es Yeshua Sarjapanim? ¿Es este el Nazareno?
Es difícil decir lo contrario. Fíjense que este doctor, este erudito judío, está diciendo que realmente este nombre de Yeshua sí es él, o sea, es Jesús. Es difícil decir lo contrario. Dice, primero, en donde hay otro, en donde hay otro Yeshua. Y segundo, ¿quién es digno de terciar con Elías y Enoch? Él es Metatrón, o sea, Yeshua es Metatrón. Amén. Es lo que está diciendo este escritor judío. Lieves, ese doctor Lieves, uno de los más grandes investigadores de los escritos judíos místicos en el siglo XXI, identifica que esta oración que se encuentra en el Sidur de Rosh Hashanah se refiere nada más y nada menos que a Yeshua de Nazaret. Veamos el contexto de la oración y su origen para conocer algunos datos importantes acerca del Mesías, su función en relación a Hashem y su autoridad. La oración menciona el nombre de Sar Hapanim como el título que se es dado a Yeshua. Además, la oración menciona a otro ministro o el ángel llamado Metatrón. Como veremos en breve, Metatrón y el Sar Hapanim o el príncipe del rostro son exactamente la misma entidad que el Mesías. Alguien se preguntará por qué deben importarnos los nombres de los ángeles y qué tenga eso que ver con probar la deidad del Mesías. Antes de responder esto, enfoquémonos específicamente en la función y responsabilidad de estos seres celestiales. De acuerdo con esta oración, pedimos que en el mérito de Yeshua, príncipe de la presencia, nuestra emisión del sonido del shofar sea aceptada por Dios. O sea, que están utilizando a Yeshua como mediador de sus oraciones y del sonido del shofar en sus oraciones, ¿verdad? Estamos hablando de judíos en todo el mundo, o una gran parte de judíos en el mundo. Nuestra emisión, ok. En esencia, es por el mediador, quien es llamado Yeshua, el príncipe de la presencia y Metatrón, que nuestras oraciones serán recibidas por Dios. En un debate personal con el rabino Blumenthal de judíos por el judaísmo sobre este tema, él escribió para responderme. Entonces aquí está el debate, ¿verdad? Primeramente, Lieves, el doctor Lieves, que es un judío también de la Universidad Hebrea, él está diciendo que sí, que sin lugar a duda, esa oración está hablando de Yeshua de Nazaret. Pero este rabino Blumenthal, de los judíos por el judaísmo, él va a responder algo distinto, dice. Nosotros no pedimos misericordia en el nombre de Eliyahu, Yeshua, Sar Hapanim y Metatón. Estos ángeles elevan nuestras tefilot o nuestras oraciones y nuestras peticiones a Hashem, que él acepte las tefilot y las teikiot o los sonidos del shofar que son llevadas a él por estos agentes. Por favor, lea la tefila original. Debo admitir que he leído la oración original una y otra vez y he llegado a dos posibles conclusiones. O necesitamos un mediador para que Dios reciba nuestras oraciones, o esta oración verdaderamente representa una kefirá o idolatría y una gran violación de la Biblia hebrea y el judaísmo. ¿Desde cuándo los judíos necesitamos un mediador que lleve nuestras oraciones a Dios? ¿No es la premisa del judaísmo actual que cada persona pueda ir directamente a Hashem sin ningún mediador? Parece que el escritor de la oración también ha olvidado lo que el orden de los Teikot en Rosh Hashanah representa. En Rosh Hashanah representa el día del juicio sobre el mundo. Para los judíos representa el principio de los 10 días del arrepentimiento cuando sonamos el shofar. La palabra hebrea shafar representa el líquido amniótico en una matriz. Así que el hacer sonar el shofar representa la experiencia de un nuevo nacimiento. Es responsabilidad del mediador Yeshua Sar Hapanim elevar nuestra voz de arrepentimiento o de teshuvah a Hashem. En esencia,
Si no fuera por Yeshua mismo, elevando nuestras súplicas a Dios y representando el caso a nuestro favor, nuestro sonido del shofar no sería recibido por el Señor de la Misericordia. ¡Wow! ¿Se fijan a quién llamó aquí el Señor de la Misericordia? A Dios, ¿verdad? En esencia, si no fuera por Yeshua mismo, elevando nuestras súplicas a Dios y presentando el caso a nuestro favor, nuestro sonido de shofar no sería recibido por el Señor de la Misericordia. ¿Quién es el Señor de la Misericordia? Dijimos acá atrás. Yeshua, ¿verdad? Yeshua es conocido, el Mesías es conocido como el Señor de la Misericordia. O sea, ¿cómo estamos mirando? ¿Acaso estamos mirando a Dios y luego el Mesías separados? No, hermano, son el mismo jugando dos roles a la misma vez. Como les dije anteriormente, yo juego un rol a la misma vez. Yo soy papá de mis hijos, pero también soy hijo de mi mamá, ¿verdad? Seguimos. El profesor Lieves explica que así como el Satán acusa al pueblo judío, durante el tiempo del juicio de Rosh Hashanah, el sonido del shofar es levantado por Sar Hapanim o Yeshua, y así él declara con gran voz el derecho y mérito de Israel. Mientras esto sucede, el Satán está atemorizado, en tanto que Dios está lleno de misericordia para con Israel y le justifica. ¿Okay? Dice, el profesor Lieves prosigue a hacer una conexión entre el sonido del shofar y la validez de las oraciones. En la gematría, las palabras shofar, príncipe del trono, y Dios es un príncipe, son idénticas. Dios es un príncipe, son idénticas. Hay una puerta en el mundo de abajo que se abre cuando Dios recibe nuestras oraciones elevadas. Él abre la puerta y las oraciones se presentan delante de él. En esencia, la voz del shofar es levantada hasta Dios por Sar Hapanim al abrir las puertas de los cielos. El profesor Lieves explica que el término Sar Hapanim es equivalente en gematría al príncipe del trono, como aquel a quien es permitido venir ante el trono de Dios y aquel que levanta nuestras oraciones como mediador entre nosotros y Hashem. ¿Amén? Ese mediador es Yeshua de Nazaret. La voz de aquel que eleva nuestras oraciones, el que recibe la oración. Entonces, la palabra shofar y la palabra príncipe del trono, y Dios es un príncipe, tienen un valor de 586. ¿Okay? Entonces hay una conexión directa. Es importante enfatizar de nuevo que el Sar Hapanim es llamado Yeshua en esta oración tradicional. ¿Se fijan? Aún en la tradición, Dios les ha dado o les está revelando, ¿verdad? Por si es que no quieren escuchar a Torah, si es que no quieren escuchar a Moisés, de todas formas aparece el nombre de Yeshua una y otra vez, ¿verdad? Como si no fuera suficiente en la Torah, el nombre de Yeshua, ¿verdad? Hombres que usan la gematría han encontrado el nombre de Yeshua una y otra vez en la Torah y en el Tanaj. Será quien sirva como el sumo sacerdote y mediador entre nuestras oraciones y Dios. Dice, fíjense en esta pregunta. ¿Qué nivel de autoridad tiene Sar Hapanim que puede adentrarse en la presencia de Dios y traer estas peticiones delante de él? ¿Cómo podría un simple humano siquiera estar de pie en la presencia de Dios? En Isaías leemos, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con las 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Queda muy claro en esta escritura que ningún ser humano puede estar en la absoluta presencia de Dios. ¿Qué clase de ser humano puede ser tan poderoso para ponerse en la brecha por toda la nación judía en el santo día de Rosh Hashanah
y llevar el clamor de cada judío a Hashem. Aún Moisés, en toda su grandeza, no podría, ¿ok? Aún Moisés, en toda su grandeza, no podría contemplar la absoluta gloria de Dios, como dice. Añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Con frecuencia escucho decir, nosotros en el judaísmo no necesitamos de un mediador, podemos ir directamente a Dios. Sin embargo, al examinar los escritos rabínicos y sobre todo la Torah misma, vemos que un mediador entre Dios y nosotros es nada menos que un requisito. Es solo por el poder de uno llamado Yeshua, el príncipe del rostro, quien puede ver cara a cara a Dios, que nosotros podemos ser escuchados y finalmente recibir expiación del Señor de la misericordia. Yo sé que estas palabras son difíciles de digerir como judío, pero esta particular oración de Rosh Hashanah captura la esencia del judaísmo y la necesidad de un mediador mejor que ninguna otra oración durante esta santa convocación. Dice, de hecho, aquellos que aún se quieren aferrar a la idea de que el judaísmo no respalda la idea de un mediador para nuestra oración, debe de considerar la costumbre de ir a la ciudad de Safed o al monte Merón en el día 33 de la cuenta del Omer. Okay, entonces, supuestamente los judíos, ciertos judíos, en este caso este escritor, ¿verdad? Que miramos, el rabino Blumenthal, él está diciendo que no se requiere un mediador. Y otros judíos, ¿verdad? Dicen, no necesitamos un mediador que interceda por nosotros. Pero vamos a mirar si realmente eso es lo que creen. Porque el día 33 al cual nos estamos acercando, precisamente hoy es el día 27, ahorita en una hora va a ser el día 28. El día 33 de la cuenta del Omer, los judíos dice que van a la tumba de Rashbi. Algunos suben hacia la tumba de Jonatán Ben Uziel para orar por fertilidad. Se oye como catolicismo, ¿no? O a la tumba de Rambán para orar por necesidades específicas de su salud. O sea que ellos mismos suben y oran a estos hombres, a Rambán, a Ben Uziel, a Rashbi. Los usan como mediadores, ¿verdad? Sorry, disculpen, es quedando un poco enfermo de la garganta. El propósito para ir a orar junto a las tumbas de estos sabios es claro. Se hace para procurar acercarse más efectivamente a las oraciones a Dios. El rabino Joseph El-Bu explica que los huesos del tzadik que esté enterrado o de un hombre justo sirven como un tabernáculo para el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la oración se acerca más a Dios. En el Zohar habla fuertemente acerca de una más alta conexión espiritual con Dios por la conexión con un alma de un hombre justo. En el día 33 de la cuenta del Omer, la siguiente oración es recitada por miles de personas que acuden a Monte Merón como el lugar en donde está enterrado el Rashbi. Dice, esta es la oración que se hace el día 33 de la cuenta del Omer. Es lo que van a hacer en unos días. Padre nuestro y Rey nuestro, misericordioso, por amor de tu nombre, por amor el mérito de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, y Joseph, y David, y Pinjas, y el rey Salomón. Y por el mérito de todos los justos Hasidim, y por el mérito de Rashbi, y de Eleazar, su hijo, ten piedad y misericordia sobre mí, sobre todo Israel. Otórganos larga vida, llena de restauración al poder tu suka de Shalom sobre nosotros. El rabino Aarón Yaskil va más lejos y declara, de las palabras de Nachman podemos concluir que las tumbas de los hombres justos son como el templo. La diferencia entre un judío que está cerca de un hombre justo y uno que no lo está es similar al judío que sube al templo para recibir el Espíritu Santo y uno que no sube al templo. Las palabras del santo Zohar son paralelas a las palabras de Nachman,
quien escribió que los hombres justos son el templo. El Zohar va más allá y declara que los justos son los rostros de la presencia divina. Dice, sin entrar en más detalles, está claro que el judaísmo no solamente abraza la idea de un mediador, sino que es ampliamente aceptado que estos mediadores infunden autoridad a nuestras oraciones. De acuerdo con la hermosa oración de Rosh Hashanah, será aquel quien se llama Yeshua el que tendrá la autoridad de entrar en la presencia de Dios para llevarle nuestras peticiones. Dice, ¿qué clase de ser humano tiene tales atributos, poder, autoridad y responsabilidad y que puede elevar nuestras oraciones directamente a Dios? Es importante que verifiquemos la autenticidad de la oración en el Sidur y la identidad de Yeshua ahí antes de intentar revelar más acerca del príncipe de la presencia y su relación con Metatron. Dice, aquí es donde entramos en este debate, ¿verdad? Que si realmente se trata de Yeshua de Nazaret, si fue injertado, si los cristianos lo injertaron, es lo que dicen, ¿verdad? Dice, algunos dicen que el sumo sacerdote, quien es llamado Yehoshua, es una forma prolongada del nombre de Yeshua, es quien aparece en esta oración. Pero contextualmente esto no tiene sentido, ya que él es también llamado príncipe de la presencia. Un argumento más serio teoriza que el nombre de Yeshua, Sarjapanim, fue injertado en la oración deliberadamente para dibujar a Jesús de Nazaret en esta santa oración judía. Examinemos más pruebas para este nombre especial de Yeshua Sarjapanim. Dice, ok, entonces regresamos al profesor Lieves, que es un erudito, ¿verdad? Que examina, es un experto en examinar textos o libros o escritos judíos. El profesor Lieves ilumina otra importante conexión con el nombre de Yeshua Sarjapanim. De acuerdo con Sefer Haseshek, el ángel Metatrón toma el centro del escenario con la adición de Elías el profeta. A veces ambos son llamados por el nombre de hijo, pero a veces un tercero se les añade, Yeshua Sarjapanim, quien es llamado Mesías hijo de José. Obviamente el nombre de Yeshua lleva connotaciones negativas, pero no podemos asumir que la connotación siempre es negativa. De acuerdo con el profesor, en algún momento el nombre de Yeshua Sarjapanim fue reemplazado por el nombre Mesías hijo de José, quien, como establecimos anteriormente, morirá por los pecados de Israel. Además de eso, él a veces es llamado hijo. El artículo procede a declarar. También podemos traer el testimonio de Shimshon cuando menciona a un ángel quien es llamado Yehoshua, que es la prolongación de Yeshua. El objetivo de este ángel es proteger a los justos que bajan al infierno a restaurar las almas de los perversos. Yeshua de Nazaret dijo también sobre sí mismo. Fíjense lo que dice Yeshua en conexión a esta frase. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La idea de que Sarjapanim baja al Sheol no es ajena al judaísmo. Es bien interesante porque yo una vez, hace muchos años, como en el 2009 más o menos, yo estuve predicando sobre esto, porque es un texto, ¿verdad? Que Yeshua dice haber bajado a, al centro de la tierra durante su muerte. Y esto es respaldado por primera o segunda de Pedro, que dice que fue a las partes más bajas de la tierra a predicar el evangelio, ¿verdad? Y hay tantas cosas ahí. Pero bueno, lo interesante aquí es que la idea de que el príncipe del rostro baje al Seol no es ajena al judaísmo, ¿verdad? Porque ellos mismos están diciendo que no lo es. El rabino Yehiel Tesvi Lichtenstein hace una conexión importante. Yeshua no habla de su tumba, sino más bien utiliza el término Lev Ha-Adama, el corazón de la tierra. Yeshua quería decir que él fue
bajo el reino de la oscuridad, como lo dice en Lucas 22:53. También hay un paralelo con la escritura, me dejó en oscuridad como ya muertos de mucho tiempo, en Lamentaciones 3:6. La pregunta persiste. ¿Fue alterada la oración de Rosh Hashanah para pintar a Yeshua dentro del judaísmo? Algunos, como el rabino Blumenthal de The Jews for Judaism, judíos por el judaísmo, han intentado arguir que la oración no es auténtica al decir. Entonces, este hombre dice, el rabino Blumenthal dice lo siguiente acerca de esta oración. Hay que hacer serias preguntas sobre el texto correcto de esta tefilá o esta oración. Las versiones más viejas dicen Yehoshua en lugar de Yeshua. Y algunos textos no tienen ninguno de los dos. Hay un midrash que enlista 70 nombres del Sar Hapanim y Yeshua no es uno de ellos. Finalmente, si fuera un texto correcto, el candidato más probable sería Yehoshua ben Yehotzadak, quien es también llamado Yeshua en Ezra 3:2. El Cohen Gadol que se menciona en Zacarías 3, en donde el ángel le promete una posición entre los ángeles y cumple con su deber. Sobre lo mismo, el profesor Lieves registra la visión de algunos otros que no están de acuerdo con el nombre de Yeshua en la oración, que esté en la oración. Eleazar Shapira teorizó que Yeshua Sar Hapanim estaba injertado en la oración por error de las copias hechas por aquellos que se convirtieron al cristianismo, misioneros judíos. Pudiera ser que los cristianos hayan tratado de manipular el rezo y el pensamiento judío para hacerlos conocer con el Brit Hadashah, concordar con el Brit Hadashah. De acuerdo con el artículo por el profesor Lieves, podemos deducir que el rabino Blumenthal está equivocado en la mayoría de sus asunciones en lo que se refiere a este rezo. Debido al fraseo y claridad de los rezos, se presenta un serio reto a aquellos que fallan en reconocer a Yeshua de Nazaret como el Mesías con midot divinas. El profesor Lieves refuta fuertemente los reclamos de las revisiones de la oración al declarar. Fíjense lo que dice este señor, este doctor Lieves. No hemos encontrado ninguna fuente cristiana que los cristianos se hayan servido de este rezo para los debates públicos. Wow. Esto significa que siempre ha permanecido dentro del judaísmo, ¿verdad? Que no pudieron haber existido cristianos para cambiar el título del rezo. El hecho de que el nombre Yeshua sea utilizado y no Yeshu claramente prueba en la oración no fue modificado durante la Edad Media, ya que el nombre común era Yeshu. En conclusión, leemos. Yeshua el Nazareno no penetró la literatura judía desde fuentes externas como las cristianas. Estaba ahí desde la época más temprana, los días del nacimiento del cristianismo, antes de que éste se separara del judaísmo. En aquellos días, los judíos no rechazaron del todo a Yeshua, ya que muchos creían en él. En esta oración, sus primeros seguidores judíos conectaban a Yeshua con Metatron, quien es también llamado Sar Hapanim. Muchos investigadores han probado que la descripción de Metatron se aplica perfectamente a Yeshua. Como aprendimos de Moshe e Idel, Enoch Metatron es quien reparará el primer pecado en el jardín. En el cristianismo, esta es la función de Yeshua. Aún más, la entidad triple que declara que Enoch Metatron, Yeshua Elías, lo mencionan en el libro de Apocalipsis 11:3. En uno de sus comentarios finales, el profesor Lieves elimina toda duda sobre la fuente, autenticidad e intención del nombre de Yeshua de Sar Hapanim. Yeshua Sar Hapanim es un término judeocristiano que encontró su lugar en la literatura judía mística durante el tiempo de los Tanaim, y de ahí llegó a la oración del orden de las Teikot, los toquidos del shofar en Rosh Hashanah. En perfecta armonía
con esta oración, el amado Rabino Nachman de Breslav declaró que todas las oraciones de los hijos de Israel rezan van al Mesías, todas. Vale la pena que tomemos un momento para digerir la impresionante conclusión a la que llegó el profesor Lieves, ya que las implicaciones de esta oración abren otra dimensión en nuestra evaluación de aquel quien es llamado Yeshua Sar HaPanim. Y aquí lo hemos visto hasta ahora. La función de Sar HaPanim es llevar nuestras oraciones directamente a Dios para que recibamos perdón en el juicio. Amén. Sar HaPanim también es llamado de acuerdo con este rezo Yeshua. El origen del rezo se remota a los siglos primeros y segundos, el tiempo de los Tanaim. Yeshua Sar HaPanim sirve como mediador entre Israel y Hashem y es a veces llamado hijo. Ningún ser humano puede venir ante la presencia de Dios cara a cara o traer la voz de la misericordia a Dios de acuerdo con la Torá. El judaísmo soporta la necesidad de mediadores que levanten nuestras oraciones. Amén. Simplemente dentro de estas oraciones tradicionales, vemos aún introducido el nombre de Yeshua como el príncipe del rostro, el único que tiene acceso a Dios y verlo en su totalidad y entenderlo completamente, que es llamado hijo también en el Nuevo Testamento. Y miramos que las mismas oraciones en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo pide ser sanado, se lo pide a Yeshua. No dice, Yeshua, dile a tu padre que me sane. No le dice, Yeshua, tú sáname, ¿verdad? Sáname esta enfermedad que tengo, lo que sea. Entonces miramos pues, hermanos, cómo interesante notar que aún dentro de la tradición judía, Dios ha permitido que se revele el nombre de su hijo Yeshua, ¿verdad? Es interesante, solamente Dios puede llevar a cabo estas cosas, ¿verdad? Porque Él ama al pueblo judío, definitivamente. Y entonces es bueno conocer esta información para utilizarla, ¿verdad? En nuestras conversaciones con otros. Y bueno, pues espero que esto sea de bendición para todos nosotros, que no hemos creído en falso, ¿verdad? Que nuestra fe está bien arraigada en Yeshua. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Rey. Ahora, a través de esta evidencia, lo reconocemos completamente como Dios mismo, simplemente una manifestación de Dios en la tierra. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Que nos ayuda a entender las escrituras del punto de vista judío. Amén. Así que espero que esta enseñanza sea de bendición y que el Dios Todopoderoso los bendiga. Nos vemos en la próxima.